¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a todas las voces en un lunes muy especial, un nuevo aniversario de la Jura de la Constitución, feriado. Vamos a aclarar que Daniel Castro no se tomó el feriado. Le mandamos un saludo y pronta recuperación. Estaba un poquito enfermo. Y por cábala voy a arrancar con su frase. Tenemos un gran programa. Es por cábala, pero también es porque es cierto. Primero porque tenemos de nuevo a todo el panel completo. Volvieron los que nos faltaban, volvió Laura, Eduardo, Pancho, Fernando, bienvenidos. Buenas. Y también por el tema que vamos a tener sobre la mesa. Es un tema que nos atraviesa, porque todos somos padres, tíos, abuelos, hijos, porque las disputas familiares, por más que sean y que tengan distintos grados, también nos atraviesan un poco. Hoy vamos a poner sobre la mesa la tenencia compartida, un tema que ha generado debate político y se va a definir en el ámbito político mañana en el Parlamento, pero también generó mucho debate social. Así que vamos a presentar a nuestros invitados de esta noche para poder debatir aquí en Todas las Voces. Le damos la bienvenida a Ana Lima. Ella es ex jueza, presidenta del Comité Latinoamericano y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y también le damos la bienvenida a Marcel Mantero, es cofundador de Familias Unidas por Nuestros Niños. Un gusto estar acá. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar con usted porque la Fundación fue la primera que puso este tema sobre la mesa en 2016 con un proyecto de ley que quedó un poco, bueno, cajoneado, podríamos decir, y el año pasado Cabildo Abierto vuelve a ponerlo sobre la mesa. ¿Por qué creen que es necesario un cambio de legislación? Bueno, esto viene de antes del 2016. No existíamos nosotros como organización. Fue otra organización que presentó el proyecto y el actual presidente de la República, que en ese momento era senador, lo presentó el proyecto de tenencia compartida, bueno, que quedó encajonado durante el gobierno anterior. Ante esta nueva correlación de fuerzas, la problemática en estos años se ha venido agravando en los juzgados, juzgados de familia, y la problemática que sufren muchísimas familias que quedan alejadas de sus hijos por mucho tiempo, llevó a presentar este proyecto que fue, en principio, lo presentó uno Cabildo Abierto y otro el Partido Nacional. Nosotros siempre estuvimos más de acuerdo con el de corresponsabilidad en la crianza del Partido Nacional. Los proyectos después se unieron, hubo algunas diferencias con el sector Ciudadanos y por fin se llegó a un acuerdo con el sector Ciudadanos y se elaboró un proyecto que está pronto, que nosotros estamos conformes con el proyecto. Y creemos que son herramientas para los abogados, son reglas claras para los jueces. Creemos que es una deuda histórica con los niños hijos de padres separados. Creemos que la legislación y el Código de la Niñez y la Adolescencia del año 2004 necesitaba algunas modificaciones porque el mundo ha cambiado, porque hoy habemos papás que queremos estar en la crianza de nuestros hijos, ser parte de la crianza de nuestros hijos, porque hoy tenemos mujeres que necesitan liberarse, que necesitan independizarse, que no tienen por qué cargar con la maternidad ellas solas. Entonces creemos que hay algunos puntitos que modificar en el código, que este proyecto los levantó en concordancia con convenciones internacionales, respetando siempre la voluntad del niño, poniendo al niño como centro. Vamos a ir ahora a repasar los puntos que tiene este proyecto, pero antes de eso, Lima, diversas organizaciones sociales vinculadas a la niñez, a la adolescencia, a mujeres también, se manifestaron en contra, ¿no? Hicieron una fuerte campaña. ¿Por qué alertan sobre un detrimento de los derechos del niño? Y dicen que no se lo prioriza con este proyecto. Bueno, agradezco nuevamente el espacio de respeto y cuidado para poder informar. No solo a las organizaciones sociales que defendemos y promovemos derechos de niños, niñas y adolescentes. Si ustedes se fijan, en realidad aquí hubo un pronunciamiento unánime de organizaciones como UNICEF, el Comité de Derechos del Niño, expertos del Comité de Naciones Unidas, la Asociación de Magistrados, Asociación de Defensores Públicos, la Sociedad de Psiquiatría Infantil de Uruguay, la Sociedad Médica de Pediatría. Es decir, se han levantado un conjunto de voces de expertas y de expertos respecto a este proyecto para señalar que efectivamente en un desentendido de algunos otros conceptos
como pueden ser la corresponsabilidad, de las tenencias, visitas, que están bastante mezcladas aquí. Lo que se desatiende y se desprotege es el derecho de niños, niñas y adolescentes en aquellas situaciones en las que hay violencia, abuso o maltrato. Y ese es un deber del Estado uruguayo, del Estado, no solo de los gobiernos, sea cual sea, de garantizar. Entonces, esa es nuestra preocupación, la desprotección de todo el universo de niños, niñas y adolescentes al derribar una serie de herramientas. Y la última modificación del Código de la Niñez, que efectivamente es de 2004, pero llevó años de estudio para ponernos en armonía con la Convención, es de 2019 y la votaron todos los partidos que tenían representación política en nuestro Parlamento. Empezó un estudio en 2017, se empezó a estudiar esa modificación, que justamente reformuló uno de los capítulos del Código de la Niñez, lo actualizó de acuerdo a estándares internacionales y de protección, y ese capítulo se derriba con los artículos de este proyecto. Ese es el problema, especialmente en lo que está en el artículo 4 del proyecto, al permitir visitas y o tenencia con niños, niñas, adolescentes con madre o padre. Las leyes son para hombres y mujeres. Entonces, vamos a ir ahora a ese artículo porque es uno de los más polémicos, obviamente. Pero antes de darle paso al panel y conocer las opiniones de nuestros panelistas, vamos a ver a nivel político, ¿no? Cómo está planteado el tema, que es en definitiva donde van a tener la responsabilidad de aprobarlo o rechazarlo a nivel parlamentario. Luego de haberse pospuesto su votación, el Senado se apresta a aprobar mañana el proyecto de tenencia compartida. El mismo surge luego de amalgamar el proyecto presentado por Cabildo Abierto y del Partido Nacional ante fuertes críticas de la oposición y de varios integrantes de la coalición. Mantener una convivencia, una cotidianeidad con ambos progenitores, luego de lo que para ellos es triste, que es una separación. Unas críticas que son tremendamente injustas. Hay un artículo que decía que la patria potestad solo se perderá por las causales previstas en el artículo 285 del Código Civil. Y hay otro artículo 284 que nosotros omitimos poner. Entonces nosotros admitimos que se había cometido ese error de haber omitido, bueno, y que se va a incluir. Se lleva puesto ni más ni menos que el artículo anterior, que son las causales de pérdida de patria potestad de pleno derecho, que son ni más ni menos que femicidio o intento de femicidio de la madre de las hijas e hijos, delito de proxenetismo contra los hijos e hijas y delitos violentos contra las hijas e hijas. El articulito del que se olvidaron es ese artículo que dice esas cosas que yo les acabo de decir. Desde diputados hay socios de la coalición que también ven con preocupación este proyecto porque elude medidas cautelares ante casos de violencia. Como diputada del Partido Colorado jamás votaría ninguna norma que retroceda en lo que refiere a los derechos del niño y que justamente vulnere el interés superior del niño y al ser oído, ¿verdad? Que eso para nosotros es fundamental. Pero lo vemos como una oportunidad también de poder trabajarlo como corresponden diputados y poder aportar y poder ver la forma de hacer entender que una propuesta de este tipo no tiene asidero y que sí, en lo que debemos trabajar fuertemente desde todo el sistema político es en darle los recursos económicos al Poder Judicial. Estaba prevista la votación para la semana pasada, se postergó, ahora mañana está previsto que se vote en comisión, ¿no, Eduardo? En comisión, no en el plenario. Bien, pero está previsto que se trate mañana, efectivamente. Bueno, estaba previsto la semana pasada y hubo una dificultad con el senador Lanz, por lo cual se postergó para mañana. No sé si mañana se va a introducir esa modificación que hablaba la senadora Ezeaín respecto al artículo ese que se omitió mencionar. Bien, ¿cuál es tu posición sobre este tema? Bueno, nosotros no compartimos obviamente este proyecto. No, nos parece que en realidad equipara, digamos, el interés superior del niño con el interés de los adultos. De hecho, la motivación del proyecto y el proceso que sufrió tiene que ver con los reclamos de adultos, ¿no? Hoy, conversando respecto a este tema, decíamos que en este panel falta una voz hoy, ¿no? Que es la de los niños, precisamente. Cuando decimos todas las voces, falta la voz de los niños. Y también esa voz de los niños falta, no porque no sean escuchados, sino en realidad el proyecto equipara, esto lo dice UNICEF, no lo digo yo, ¿no?
como mencionaba la doctora, hay una cantidad de organismos internacionales que han puesto objeciones y también han puesto objeciones y mujeres aquí en Uruguay a través de Mónica Botero, que ha tenido un juicio, en mi opinión, muy valiente, ¿no? Al ser parte de la coalición de gobierno, mencionando que en realidad el conjunto de riesgos que esto tenía. Pero yo creo que hay dos discusiones que en mi opinión son diferentes, ¿no? Una es la discusión del proyecto de ley, que yo creo que es un retroceso, y otra es la discusión respecto a cómo se procesan estos temas a nivel del Poder Judicial. Entonces, allí uno puede encontrar situaciones donde la lentitud en la gestión del Poder Judicial de algunos de estos temas puede tener implicancias negativas para cualquiera de las dos partes que haya sido acusada, digamos, ¿no? Sea un hombre o una mujer, como decía la doctora. Esto es una ley que no distingue géneros, ¿no? Por lo cual, algunos procesos que hacen que uno de los padres no mantenga un vínculo durante un tiempo largo, no tiene que ver con el proyecto de ley, sino tiene que ver básicamente con cómo se mejoran los procesos en el Poder Judicial, cómo se agilitan las pericias y demás, a los efectos de que, de ser injusta la acusación, efectivamente pueda dilucidarse con más rapidez, sin afectar al niño primero, ¿no? Que es el primer afectado claramente, ¿no? Y tampoco afectar a ninguno de los dos padres, digamos, ¿no? Pero nos parece que no es el camino retroceder en materia de derechos en los términos en que los plantean, yo diría, la mayor parte de los organismos internacionales, que obviamente no responden al Frente Amplio, ¿no? ¿Laura? Yo creo que hay que clarificar de qué se trata el proyecto de ley para opinar bien. En primer lugar, obviamente cualquier proyecto de ley que hable de la tenencia o de los regímenes de visitas de niños tiene que poner en primer lugar al niño, a la niña, al adolescente. Eso es lo más importante y tiene que ser el centro. Este proyecto de ley regula la totalidad de los casos de separaciones que vayan a ir a un juzgado. Se calcula que más o menos el 50% de las separaciones de parejas con hijos terminan yendo a un juzgado para resolver temas de tenencia y de régimen de visitas. Hablemos primero de la generalidad de los casos, que son los casos en los cuales no hay denuncias de violencia por medio. La generalidad de las separaciones por conflictos, porque no se llevan bien, por problemas de convivencia, y que luego esos padres tienen que regular la tenencia y los regímenes de visita de sus hijos. En ese caso, el cambio más grande que presenta este proyecto de ley es que hasta ahora, cuando los padres no se ponían de acuerdo e iban a un juzgado para resolver temas de tenencia, preferentemente se le otorgaba la tenencia a la mamá. Este proyecto de ley lo que cambia es que dice que en caso de que los padres no se pongan de acuerdo y vayan al juzgado, el juez va a priorizar la tenencia compartida, tomando en cuenta una serie de elementos de, bueno, con quién ha convivido el niño, pero tomando la opinión del niño y una serie de elementos más. Yo creo que en los casos en los que no hay situaciones de violencia por medio, es decir, los casos más comunes de simple separación por problemas de convivencia, el plantear la cocrianza me parece que va con lo que está sucediendo en el mundo, de padres que se van involucrando más en la crianza de sus hijos y hasta por momentos ha sido un reclamo que hemos hecho las mujeres. Pero esto es un avance para los casos en los cuales no hay situaciones de violencia por medio. Y hasta ahí llegamos, que son la mayoría de los casos, que la ley también lo regula, esta ley. El problema se genera, creo yo, y que es lo que hacían referencia recién en el panel, el problema se genera cuando llegamos a los casos que más atención le tenemos que poner. Los demás conflictos, que es cuando hay un niño del cual un progenitor de ese niño, o sea, el papá o la mamá, denunció que hay una situación de violencia. Y ese caso es un caso grave y que tiene que ser visto con absoluta claridad. Ahí entramos en lo que es el artículo 4 de este proyecto de ley. Hasta el día de hoy lo que sucede es, y perdón si me extiendo, pero me parece que es importante explicar lo que sucede hoy y lo que puede suceder. Sí, igual vamos a llegar después punto por sí, bueno, punto pero polémico, permitidme, ¿no? pero porque la evaluación es... después vamos entonces más detalle al artículo 4. Pero porque ahí hoy, también se incluye también el tema de las denuncias pero falsas mi y opinión, demás. bueno, pero mi opinión sobre el proyecto de ley contempla las dos cosas. Contempla qué pasa en la
generalidad de los casos de separación, donde es simplemente por un conflicto de convivencia y no hay violencia de por medio, y otra cosa es cuando hay casos de violencia. Son cosas bien distintas y que hay que separar en el análisis del proyecto de ley. Entonces, en el caso de violencia... Igual el proyecto de ley es uno, ¿no? Claro, pero precisamente, pero por eso hay un artículo que tiene que ver con casos de violencia y todo el resto de los artículos no. Por eso es muy importante analizarlo por separado. El artículo 4, que es el que ha generado este conflicto, a lo que hace mención es cuando hay medidas cautelares hacia un progenitor. Supongamos una madre que denuncia un abuso por parte del padre respecto de su hijo. Sí. Al día de hoy, un juez lo que hace es, un juez de urgencia aplica una medida cautelar porque precisamente dice, para proteger a ese niño de que esta denuncia sea cierta, antes de que se pruebe nada, lo primero que hago es proteger al niño, pongo esa medida cautelar y por lo tanto se suspende el régimen de visitas. Lo que esta ley propone es que un juez de familia pueda llegar a revisar esa medida cautelar. Entonces, ahí es donde creo yo que hay terreno para redactarlo de una manera que garantice esa protección al niño cuyo progenitor denunció un tema de violencia. Bien, Fernando. Sí, a mí una de las cosas que me pasó, me suele ocurrir cuando discutimos proyectos de ley, me resultó que en algunos sentidos el nivel de precisión que se necesita para entender las implicaciones que tiene el proyecto me superaba ampliamente. Y eso que me dediqué todo el fin de semana a intentar entender el núcleo del conflicto. Sí tengo la sensación de que, más allá de lo que expuso Laura, que hace muy bien en separar los dos aspectos que pueda tener las dos implicaciones que pueda tener el proyecto, yo tengo la sensación de que muchas veces estamos hablando con una cierta falta de evidencia. Por ejemplo, en determinado momento se habla de que, no me acuerdo quién lo decía en una entrevista, no existe un estudio que diga cuántas tenencias, del total de discusión de tenencias, cuántas tenencias son las tenencias discutidas. Entonces, eso a mí me lleva a pensar, bueno, ¿cuánto es el total de casos? Ojo, no estoy diciendo que a partir de cierto total valga la pena meterse en eso o no. Capaz que es un solo caso y ya un solo caso amerita poner la lupa en ese caso. Lo que digo es que una parte de esta discusión la estamos procesando sin tener buena evidencia con respecto a qué tamaño tiene el problema, que aparte pareciera que es el núcleo de todo este problema. Claro. Es decir, no hay tanto problema como con el resto. Yo leí el artículo, la carta que mandó UNICEF, y la carta que mandó UNICEF, además de señalar los problemas, también señala las partes positivas que tiene el proyecto. Entonces, yo tengo la sensación de que quizás estamos, como nos ha pasado cuando hemos discutido otros proyectos de ley, estamos hablando a partir de una cierta falta de evidencia. Nos pasó cuando se planteó la semana pasada el tema de la tenencia de armas. No sabemos todavía cuántos de los delitos que se cometen, cuántos de los homicidios que se cometen con armas legales o ilegales. Entonces, dependiendo de ese dato, ¿el proyecto tiene sentido o no tiene sentido? Yo tengo la sensación de que acá estamos un poco ante una situación igual. Vale decir también que la tenencia compartida hoy en Uruguay existe, ¿no? Existe, claro. Se genera mucho también confusión con eso, pero ese dato no está. ¿Cuántas, por ejemplo, tenencias compartidas hay? No, pero lo que sí es cierto es que al día de hoy, cuando no hay acuerdo entre los padres, al día de hoy la tenencia compartida se da, en general, los jueces la definen cuando los padres están de acuerdo. En general, cuando no están de acuerdo, se promueve que la tenencia es más común que se le dé la tenencia a la madre. Eso sí se sabe, eso lo dice cualquier abogado defensor. Exacto, bueno, lo que no se sabe es, pero por ejemplo... no, los porcentajes no están. Yo ahí estoy de acuerdo con Fernando. Falta información también. Falta mucha estadística e información. Ese es un dato que podría ser corregido, ¿no? Exacto. Vamos a terminar la ronda con Pancho. No, pero capaz que tenías un dato tú que levantaste. Sí, yo quería mencionar que la senadora Carmen Aciaín el año pasado hizo un pedido de informes a la Suprema Corte de Justicia sobre la cantidad de casos de disputas que había de tenencia y visitas, justamente, y eran más o menos en Montevideo, en los 26 juzgados de Montevideo en el año 2019, unos 1000 casos. Calculamos unos 2000 niños, más o menos, solo en Montevideo. Creo que la cifra es importante, ¿verdad? Bien. Ahí está. Bueno, yo leí el proyecto, entendí un poco las críticas de que van y francamente no veo el vínculo o la argumentación potente
que permita decir que este proyecto de ley, si se aprueba, va en contra de algunos derechos del niño o no pone al niño en el primer lugar. Y lo digo con franqueza, creo que el cambio es un cambio que atañe a un conjunto de casos que son pocos, en el total de los casos de divorcios que se plantean y que tienen esta circunstancia de para dónde va el niño y demás, o los niños. Esos pocos casos, además, que están tratados en este proyecto, digamos, el universo es poco y además le da al juez un conjunto de elementos para que el juez tome medidas, una especie de guía que para nada me pareció ni irracional ni fuera de lugar, sino que por el contrario es una guía amplia que trata de ser justo. Y estamos en un marco muy complejo o muy complicado en donde los padres no se ponen de acuerdo y donde además la circunstancia, como bien lo explicaba Laura, implica una denuncia que la práctica de estos años ha hecho que, por lo que se decía ayer en el programa acá de Canal 4, el 25% de las denuncias en marcos de conflicto son falsas. Denuncias de agresión de parte del padre y tal. 25 a 30% fue lo que dijo ayer un perito de apellido Álvarez. Y eso es una cifra muy importante. Y eso es algo que notoriamente no estaba en el año 16, empieza a estar a partir de que la ley de violencia doméstica existe. Y eso es un cambio fuerte, o es una circunstancia fuerte que realmente cambia la lógica completa de lo que hay hasta ahora. Si vos tenés un cuarto o un tercio total de las denuncias que son falsas en un contexto de conflictividad, y que además el que hace la denuncia no tiene pena alguna por hacerla, sino que lo utiliza como un arma en contra del otro padre, bueno, es un universo, dentro del universo pequeño es una proporción importante. Entonces, atendiendo a todo eso, y cierro con esto, no me parece, primero, cuando se dice que esto no defiende, bueno, los intereses de los niños son lo que los adultos dicen que son los intereses de los niños, ¿no? No hay una unidad que se llame niños y que diga cuál es mi interés, entre otras cosas porque son niños. Es la sociedad y son los adultos los que fijan cuáles son los intereses del niño. Argumentar según el criterio de que esto defiende el interés del niño y esto no, forma parte de la subjetividad de cada uno. No, está bien, pero hay convenciones internacionales que No, hay convenciones internacionales, sí, no, pero eso de que vengan de afuera y nos digan que lo que tenemos que hacer, basta con eso. La verdad, hay contextos muy distintos. Una cosa es una convención internacional que se pueda aplicar en Arabia Saudita, otra cosa en Bolivia y otra cosa acá. Nosotros tenemos leyes, tenemos, sí, efectivamente, criterios que podemos seguir, pero tenemos realidades que son las nuestras. Entonces, no es lo mismo lo que ocurre en otras partes que lo que ocurre aquí. Respeto las posiciones de agencias internacionales, pero no son las agencias internacionales las que legislan sobre Uruguay. Vamos a decir las cosas como son. Pero esos convenios muchas veces son ratificados por el Parlamento. Sí, habrá que ver cuáles son. Vamos a un auspicio y seguimos con el debate. Tenacidad, disciplina, trayectoria, evolución. Con la mirada en el mundo, transformamos la uva en uno de los vinos más distintivos de Uruguay. Jiménez Méndez, máxima expresión del terroir. Ana Lima pedía la palabra. Sí, gracias. Varios comentarios porque las intervenciones fueron muchas. En primer lugar, nosotros tenemos resuelto hoy día y está legislado, porque la patria potestad es compartida, la guarda es compartida, por tanto, lo que se llama la tenencia es la convivencia diaria, es decir, que el arroz que te doy, es decir, bueno, ni papá ni mamá pierden ninguna de sus potestades respecto a sus hijos e hijas. Las cifras. Bueno, en realidad el Poder Judicial no tiene desagregadas las cifras por tenencias, visitas, etc. El Poder Judicial, respondiéndole a la senadora Nane un pedido del año pasado, pues justamente dijo que no las tenía. Por otro lado, organizaciones de sociedad civil pedimos información sobre tenencias, cuántas tenencias se tramitaban, cuántas no. Aquí se habló de tenencias más visitas. Entonces, tenemos en los juzgados de familia, que son 28, no en los especializados, según el Poder Judicial, está en la página, para 2020 había 20.000 expedientes ingresados a familia. Expedientes. ¿Qué se estudia allí o qué ingresa?
divorcios, ratificaciones de tenencia, que es algo voluntario para las pensiones en el Banco de Previsión, sucesiones, visitas, pensiones alimenticias, disoluciones de sociedad conyugal, en fin, es un universo enorme. Para llegar a qué número hay de tenencias discutidas o en el que haya un debate muy grueso, pues en 2019 habían 304 juicios de tenencia y solamente 31 llegaron a un tribunal superior de familia, de apelaciones. Quiere decir que ese número es bastante más bajo. En 2020 hablamos de 270, pandemia mediante, y 16 al tribunal. Por otro lado, hay un dato muy interesante en el Banco de Previsión Social, porque el mayor número de juicios que hay en los juzgados de familia son pensiones alimenticias, donde la gran mayoría a quien se le reclama es a los padres. Y de acuerdo al Banco de Previsión, es una modificación de 2018 creo, el banco lleva todo el registro de las retenciones y solamente de las que están, lo que muestra la importancia del trabajo formal, ¿no? Hay 84.647 registraciones de retenciones de pensiones. Eso habla de un universo amplio. Por otro lado, en cuanto a violencia, abuso y maltrato, lo que explicaba el señor Fay, ¿por qué nos preocupa? Porque de acuerdo al Servicio Integral de Protección a Niños y Adolescentes contra la Violencia, en el último informe presentado el 25 de abril 2022, Día contra el Maltrato Infantil, pues nos da una cifra de 7.035. Exactamente, 7.035, donde mayoritariamente más de un 90% es intrafamiliar, es desde el padre biológico un 38%, la madre un 23%, no familiares un 9% y la pareja de la madre un 14%. Quiere decir que son situaciones que llegan en fase crítica. Como dice siempre Mariela Solari de la Unidad de Apoyo a Víctimas y Testigos, llegamos tarde, el Estado llega tarde. Entonces, ahí hay una problemática muy grave y además nosotras tenemos leyes en lo que cuando hay, Laura, cuando los padres, mamá y papá, están de acuerdo, ni llegan al juzgado. O sea, bueno, en resolverán algunos el divorcio, casos sí, pero por eso, pero la ley, lo que nos preocupa entonces es los casos de violencia. Perdón, no solamente eso, lo que nos preocupa es la utilización, no solamente eso, sino la utilización de vías procesales para obtener cosas diferentes, que es otra discusión. Pero además, ¿qué nos preocupa? Que a los jueces acá se les está regimentando, se les está tabulando. Usted tiene que hacer tal cosa, pero guiado por esto, esto y otro. Y sin embargo, el Código de la Niñez le hace 3 recomendaciones a los jueces que debe tener muy en cuenta. El interés superior del niño, con quién ha vivido más tiempo y la tercera es que tenga en cuenta la convención. Es decir, precisamente, sí, es una convención internacional, pero nuestro Estado la firmó en un ejercicio de soberanía, la tenemos que acatar, porque si no, estamos en responsabilidad. ¿Y qué es el interés superior de los gurises? En todos los asuntos de familia, donde haya gurises y gurisas, niños, niñas y adolescentes, ese interés está por arriba, prima, por encima del interés de los adultos. Y los niños, niñas y adolescentes son personas como usted, como yo, son sujetos de derecho, tienen derecho a expresar su opinión y libremente, no es que y pericia ya hay. Entonces creemos que esta ley, que es general y legisla para todo ese enorme grupo, atendiendo, no hay datos y por supuesto que tampoco hay ninguna investigación ni ninguna cifra que respalde que hay
las llamadas denuncias falsas. Yo diría, me atrevería a decir que eso es sin base, no tiene base en evidencia ninguna, porque además tampoco es verdad que en caso de que haya una denuncia falsa no hay ningún castigo o no hay consecuencia. Bien, vamos simular a... es simulación de delito, de manera que no es que no haya. Bien, vamos a pasar Bueno, a usted. Pero antes vamos a leer el artículo, en definitiva, al que todos queremos entrar. Lo que plantea es que la presunción de inocencia ante una denuncia, ¿no?, debe ser tenida en cuenta para evaluar la necesidad o no de modificación del régimen de tenencia y su ejercicio. Luego se establece que también en el supuesto de haberse decretado la aplicación de medidas cautelares para uno de los padres, deberá respetarse el derecho a las visitas, siempre que, a juicio del tribunal, sea acorde al interés superior del niño. Creo que ahí está el centro del tema, que sea de acorde al interés superior del niño, queda bajo la estricta responsabilidad del juez y siempre escuchando al niño. O sea, nosotros consideramos que las garantías son totales. ¿Y por qué el colectivo entiende que este artículo, esto está bien? Hay algunos colectivos que piensan que está mal y hay algunos colectivos que piensan que está bien. No, le digo el suyo. ¿Y por qué su colectivo piensa que este artículo está bien? Y porque de repente es una discusión que hubo entre adultos muy menor y no justifica que se corte las visitas con el resto de la familia, porque acá estamos hablando de abuelas, estamos hablando de tías, estamos hablando de medios hermanos que quedan de repente 4, 5, 6 meses sin verse. A veces más, y a veces se rompe el vínculo, por una simple discusión, porque la violencia puede ser patrimonial, o puede ser simbólica, o puede ser, no sé, hoy hay múltiples temas de violencia. Pero aparte una cosa que es muy importante, este proyecto de ley es un proyecto de ley pensado para la generalidad, como decía Laura, y es pensado para un juzgado de familia. Lo que es violencia es para un juzgado especializado de violencia, y no tiene nada que ver con esto. Simplemente se hace mención en este artículo a ese tipo de casos, pero reforzando la seguridad en cuanto a que el niño va a ser siempre escuchado, porque eso lo dice varias veces. Y para lograr una tenencia, quien pida la tenencia va a tener que cumplir una cantidad de requisitos que brindan una seguridad al niño muy importante. Primero que nada escuchándolo a él y después cumpliendo una cantidad de requisitos que están del artículo A al I detallados uno por uno. Se va a estudiar el ambiente familiar, los antecedentes familiares, cómo era la relación del niño con sus progenitores. Entonces nosotros consideramos que esto tiene todas las garantías y le agrega y refuerza lo que es la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso. Porque, vamos, todos vimos el programa de ayer, ¿no? Quizás la señora no lo vio, pero la realidad del Poder Judicial hoy dista mucho de lo que ella dice. Lo que sufren miles de familias en el Uruguay desde hace años, con casos desgarradores, con suicidios permanentes que nos llegan, con padres o madres que caen en el abandono, en la depresión, con niños que nunca más vuelven a tener relacionamiento con sus familias. Eso lo tenemos que solucionar, no podemos dejarlo así como está, porque ahí sí estamos atentando contra el interés superior del niño. Y durante muchísimos años no se ha escuchado. Y bueno, hoy cambiaron las fuerzas en el Parlamento y hoy se ha escuchado ese reclamo. Es un reclamo que prioriza al niño, porque cuando nosotros hacemos una introspección, yo cuando fui a la Comisión de Legislación y Códigos del Senado, participamos por Zoom, yo les pedí a todos los senadores que piensen ellos cuando tenían 3, 4, 5, 6 años, si ellos miraban para arriba, ¿a quién querían tener? A mamá y a papá. Entonces, en eso se centra este proyecto, en ese derecho del niño que, como decía bien el señor, no está escuchado. ¿Cuánta gente integra hoy la organización? Nosotros tenemos casi 70.000 seguidores en nuestra página de Facebook y tenemos grupos de WhatsApp de mucha gente que entra y sale porque es una organización honoraria, benéfica. Nosotros somos todos trabajadores, a esto no nos dedicamos profesionalmente, no tenemos subsidios de nadie, ni nacionales ni internacionales. Nosotros esto lo hacemos de corazón, de alma y corazón y a pulmón, absolutamente. Muchos hemos pasado la problemática, lo vivimos en carne propia, entonces sabemos de lo que hablamos, porque es muy lindo hablar, pero otra cosa es pisar un juzgado. Es muy difícil, es muy duro, es muy oneroso, es muy lento. Hay gente que no lo sostiene. Las cifras que decía la doctora, muchas veces se llega porque la gente tira la toalla y arregla migajas porque no le queda otra.
porque entre la nada y poder ver a su hijo de repente en cuentagotas, como dan hoy visitas que son vergonzosas, como si uno fuera a pasear un perrito a la plaza, dan visitas de 4 o 5 horas a un papá que se quiere hacer cargo, un papá o una mamá. Hoy pusimos en nuestra página el testimonio de una mamá que hace 2 años no ve a sus hijos, porque esto no defiende padres hombres, esto defiende niños. Acá se centra en el derecho del niño a tener familia, que está en el artículo 40 de la Constitución. Entonces, esto no es ningún retroceso, esto va a la par del mundo, de los países más desarrollados del mundo. Yo tengo una lista de países acá que sería bueno que la gente vea y que la gente sepa que tienen tenencia compartida por ley, que se aprobó la tenencia compartida por ley, como Inglaterra, Francia, Australia, Chile, Suecia, Suiza, Finlandia, Hungría, Dinamarca, Bélgica, Rusia, Croacia, República Checa, España, la mayoría de los Estados Unidos, los Países Bajos, Gales, País Vasco, Brasil, Italia, Argentina, Costa Rica, Puerto Rico y Canadá. Hay muchos más. Kenia tiene, Japón acaba de aprobar la tenencia compartida. Bien. Podemos sumar a Uruguay en los países que tenemos tenencia compartida, porque la tenemos. No, pero eso ahora, está diciendo por defecto la tenencia compartida. Si me permite. Está diciendo por defecto, no, pero es una argumentación. Pero él nunca dice que no existe. No, pero hay que argumentar no diría con buena fe, porque no tengo por qué presumir que no la tiene usted a la buena fe. Pero él, cuando está poniendo esos ejemplos, dice que cuando llega a la instancia, lo que se pone como prioridad es la tenencia compartida. Si usted le va a responder, no, bueno, Uruguay ya la tiene, no, pero todos sabemos que Uruguay la tiene. El tema es la prioridad que se le pone. Eso es lo que está implícito. Entonces vamos a hacer un pasito más en el debate, porque si no, retrocedemos en la calidad, creo yo. Gracias. Por favor. Lo que quiero decir es que no solamente tenemos la tenencia compartida, yo les puedo compartir, ya que estamos hablando, de resoluciones judiciales que dan tenencias compartidas en relación a niños con pocos meses de nacido, ¿verdad? El tema de que hay preferencia por la madre, yo creo que es un mito, y en cualquier caso me sorprende porque este proyecto incluso habla de el progenitor cuando habla de visita. Y los numerales que menciona el señor Mantero en realidad es un artículo y son los que pautan cuáles son los parámetros, lo llama el proyecto, en realidad deberían ser estándares de derecho que debe tener cada juez. Esto se resuelve cada caso y llamativamente acá, si bien empieza hablando sobre el interés superior del niño, se le va a tomar declaraciones, se lo va a escuchar adoptándose todas las medidas para garantizar que sea expresión de su voluntad reflexiva y autónoma. La autonomía progresiva está muy trabajada a nivel de jurisprudencia, de nuestros jueces, de cómo lo garantizan. O sea, no hay ningún niño, niña o adolescente que hable a solas con el juez o a solas con su defensor que no se le garantice o no se le trate de garantizar eso. En estos incisos de este artículo, llamativamente, no hay ninguno que refiera al maltrato, al abuso o a la negligencia. Ninguno. Entonces, eso es lo que reclama, por ejemplo, UNICEF, porque está borrado y desdibujado aquí y no aparece. Entonces, si después de todos estos elementos, dónde vive, que ya los jueces lo miran, se va a privilegiar una sola forma sin tener en cuenta lo que dice ese niño, esa niña. Aunque esté, permítame, aunque esté puesto en el literal A, el problema ya está previsto que el juez tiene responsabilidad funcional y que tiene que escuchar. Y los jueces y las juezas lo hacen. Entonces, ¿por qué se oponen? Lo escuchan, los escuchan. Entonces pregunto, ¿qué dicen los gurises? ¿Con quién quieren estar? Y lo otro realmente complejo es pensar que esto es que puede ser un conflicto adulto donde los gurises quedan afuera. No, están adentro. Y, por ejemplo, la priorización que usted menciona de las madres, el Código de la Niñez habla de niños menores de 2 años. Acá se prevé que sean amamantados. Bueno, hay muchísimos niños
que no tienen menos de 2 años y que no son amamantados? ¿Qué va a pasar ahí? O sea, yo creo... pero no dice eso en ese sentido, señora. No, dice en el proyecto. Pero no lo dice que si no está amamantado no puede ir con la mamá. Usted está dando... No dice eso, dice que lo tendrá en cuenta en esa situación, pero no quiere decir que porque no esté amamantado no se lo va a tener en cuenta con la mamá. Y yo no dije lo de la madre lo señaló Laura como práctica que ocurre. Como práctica que ocurre que la mayoría de los abogados que... No es una práctica instalada, pero además bueno, sí. A ver, pero es la mayoría, según lo que mucho, uno para cuando va a participar y opinar de las cosas se informa, conversa, además de leer los proyectos. Yo hablé con bastantes abogados especialistas en derecho de familia y todos estuvieron de acuerdo en que hoy por hoy tiende a suceder que la tenencia compartida se da únicamente en los casos en los cuales los padres están de acuerdo. Si no, es muy poco común que se dé esa tenencia compartida. Bueno, las opiniones, tú opinarás de un modo, los abogados con los que yo hablé opinan de otro. Pero igual acá el centro, que tiene que ser el bienestar y el desarrollo de los niños, que es lo más importante, es lo que nos tiene que preocupar a todos. Entonces, el centro, yo creo que acá lo que tenemos que despejar es eso que decíamos al principio, creemos que la tenencia compartida en casos de separaciones donde no hay ni violencia ni maltrato, simplemente es una separación por conflicto entre adultos. ¿Creemos que la tenencia compartida o la cocrianza puede ser algo negativo para el niño? Yo a priori no creo que tenga que ser algo negativo la cocrianza, que los dos padres estén involucrados. Estamos totalmente de acuerdo. Por eso no me parece. Entonces creo que el punto donde está la discusión es cuando sí existen, en esos casos que por suerte son en porcentaje mucho menor que la totalidad de gente que se separa, los casos donde sí hay situaciones de maltrato o de abuso. Esos son los casos que realmente nos tienen que preocupar para preservar a esos niños. Y creo que ahí es donde se puso más álgida la discusión, porque el resto de la ley, ¿por qué nos vamos a oponer a la cocrianza cuando en esos casos nadie se opone? Uno de los planteos ahí es que justamente se pretende solucionar la situación de unos pocos con una regla general, ¿no? Eso es uno de los planteos de quienes están en contra. Yo creo que ahí hay oportunidad de que en el proceso legislativo que viene, porque como bien se dijo, esto está en comisión en el Senado y luego pasa a diputados, yo creo que ese artículo en el proceso legislativo que va a seguir adelante va a tener que revisar si probablemente haya voluntad de que sea revisado. Porque ¿qué sucede al día de hoy? Al día de hoy, cuando supongamos una mamá hace una denuncia por abuso de un niño por parte de su padre, pongamos ese caso. Entonces, la mamá acude, supongamos, a la comisaría, hay una comunicación con un juez de urgencia, ese juez dicta una medida cautelar que a todo el mundo le parecerá normal que la dicte, ¿no? Porque el juez dice, bueno, frente a un menor que está en riesgo, pongo una medida cautelar que en general tiende a ser 180 días, no acercarse a 500 metros, no comunicación. Una medida cautelar, no es que están diciendo que el papá denunciado ya es culpable. No, precisamente el origen de la medida cautelar es cautelar mientras se define el proceso para ver si esto es así o no. Entonces, por las dudas, protejo al niño. Y está bien, estamos todos de acuerdo con por la duda proteger al niño. Entonces, lo que sale de ese artículo, que es lo que yo creo que en el proceso parlamentario va a tener que reverse, es que luego parecería que un juez de familia puede revisar esa medida cautelar, que va a decir, bueno, pese a que hay una medida cautelar, puedo permitir las visitas. Entonces, ¿cómo? Un juez de urgencia va a decir que es necesaria la medida cautelar porque hay un riesgo y otro juez puede decir, no, pero igual permito las visitas. Entonces, queda a criterio de cada sede. Claro. Eso es lo que creo que no está quedando Ahí entra claro. La polémica y también el tema de las denuncias falsas, ¿no? Que es un poco menos lo que también genera el debate. Un segundo, necesitamos ir a un auspicio y seguimos con el debate. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo.
Vamos, quieren hablar todos, pero vamos a ir con Fernando porque después se nos queja y hace rato que no habla. Pues ya habló Yo dos quiero, veces, yo quiero retomar. Me estás llevando la cuenta. El tipo llevando le la tiene cuenta. apuntado. No, yo justo quería retomar algo que dijo Eduardo y que me parece que es importante y que tiene que ver. No te me vayas de tema porque me complicás. No, bueno, pero un poquito sí. Bien. Porque Adelante, creo que mi papel es justamente generar disonancia. No, Dale. No, algo que dijo Eduardo que me parece interesante. Él habló de la lentitud del Poder Judicial. Que me parece que es una cosa que más allá del proyecto de ley también hace un poco la esencia del problema. ¿Qué quiere decir? Una de las cosas que me parece interesante del proyecto es que pone plazos. Es decir, cuando plantea la figura del mediador, se llama... Mediación y conciliación. Mediación y conciliación. La prohibida. Claro. Él plantea como que haya unos plazos. Parte del problema, parte de la situación de esos padres y madres que se encuentran, que son poquitos, lo que sea, es justamente esa lentitud. Entonces, yo creo que no, y me costó todo el fin de semana decir, ¿vale o no vale la pena un proyecto de ley en esa dirección? Pero lo que sí me parece que vale la pena es, no importa cuántas familias sean, esas familias tienen un problema que se deriva de los larguísimos plazos que tiene el Poder Judicial, seguramente no por voluntad, sino por una cuestión de falta de recursos. Y para esas familias, cuando se estira ese plazo, son vínculos de afecto que se rompen, que se pierden y que se diluyen. Entonces, más allá de las convenciones y los acuerdos más globales, hay un contencioso ahí, hay un problema que seguramente no es el de la generalidad, pero ese para las personas concretas que están en esa situación es inmenso e involucra cuestiones afectivas y familiares. Entonces, me parece que independientemente de lo que ocurra con el proyecto de ley, ahí hay un problema que hay que atender y que es urgentísimo. Vamos a ir con usted, Brenda. Sí, adelante. No, yo lo que digo es, primero, me parece que hay cosas que se van consolidando, ¿no? Se está tomando o impulsando una norma de carácter general para un problema que es absolutamente reducido. Eso es un error del punto de vista legislativo, en la medida en que esa norma luego va a contemplar a todos los ciudadanos cuando las cifras, pocas cifras que hay, ¿no?, respecto a las situaciones conflictivas o las que están en juego en esta discusión, son reducidas. Yo digo, habría que pensar en muchas acciones que no son legislativas, que tienen que ver, por ejemplo, con el rol de GESIC en lo que tiene que ver con colaborar con el Poder Judicial para tener información, saber de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando no sabemos cuáles son la cantidad de casos, cuáles son los litigios, y estamos legislando una norma respecto a algo que no sabemos ni qué volumen tiene. Primer problema. Segundo problema, ¿cuáles son los mecanismos para que el Instituto Técnico Forense, que hace las pericias, para que la justicia, para que los fiscales puedan actuar de forma rápida, para que esas medidas cautelares no se levanten por el tiempo, sino que se levanten con fundamento? Claro. Es el elemento central. Eso es muy importante. Y eso no tiene nada que ver con la ley. No tiene que ver con este proyecto. Yo vi el programa que ayer se emitió en este canal y no se habló una palabra de la ley. Se atacó permanentemente a la Fiscalía y el Poder Judicial, ¿no? Entonces, si el problema está planteado en el Poder Judicial, y yo comprendo, yo soy padre, también sé lo que podría implicar dejar de ver a mis hijos durante un largo tiempo, y no quiero eso para nadie, y mucho menos para alguien que sea inocente, ¿no? Ni que hablar. Pero pasa. Bueno, pero yo no quiero eso. Pasa más mucho. allá que pase. Entonces, si estamos viendo que ese problema está planteado y que hay que fortalecer las herramientas que el Poder Judicial tiene para poder actuar rápidamente, ¿no?, y develar, ¿no?, esa situación sin poner en riesgo el interés superior del niño, que creo que también parecería que estamos todos de acuerdo, entonces me parece que el proyecto no corresponde, no es materia legislativa y además mezcla justicia de familia con justicia penal. Es un entrevero bárbaro, ¿no?, que en realidad no va a solucionar el problema, porque la lentitud respecto a los plazos se va a mantener, porque no va a haber recursos asignados. Bueno, pero está yendo de nuevo al caso de que haya medidas cautelares, no está yendo a la generalidad de los casos. El levantar las medidas con plazos, eso en es mi otro opinión, tema. es un riesgo enorme. Laura dice, bueno, que se va a discutir. Bueno, yo también veo las declaraciones que hacen legisladoras del Partido Colorado, diputadas, y me parece que este proyecto va a tener un proceso largo, ¿no? Mantero. Es una sola diputada.
Es ciudadano, el ¿no? proyecto está firmado por Ciudadanos, está avalado por toda la Bueno, coalición si y tú mañana hablas se por vota Ciudadanos, en está Comisión bien. de Yo Legislación no y hablo Código. por Ciudadanos. Muchas familias frente amplistas se están tirando los pelos escuchándolo, diciendo que son pocos los casos. Tenemos muchísimas familias usted frente sabe cuáles amplistas son los casos. que están pasando la problemática. Nosotros tenemos 70.000 Pero yo sé seguidores que en hay la página frente amplistas, y nos blancos y llegan colorados desgarradores que están pasando por desgarradoras testimonios de situaciones. gente que está pasando la situación Pero usted, y está muy ¿cree que yo vivo en desilusionado otro con el país? sistema político que no acompaña y no escucha. Y sí hubo una parte del sistema político que acompañó y escuchó, y hoy hay una solución que no va a ser una solución perfecta, que no va a ser una solución No, para va a todos ser los una mala casos, solución. pero va a ser una solución que se acompaña y trae experiencias del mundo. Eso habría que decir sobre todos los países que tienen tenencia compartida. Capaz que estaría bueno viajar a Pues yo Suecia estoy de y a acuerdo los con la países tenencia nórdicos y compartida. decirle, ustedes están Creo que errados, esto se discutió. ustedes se equivocaron. Bueno. No tienen que haber legislado tenencia compartida hace 30 años y tener los resultados excelentes que tienen hoy. Hay que mirar el mundo. Pero usted cree que nosotros... Entonces, hay una cosa que está es muy atribuyendo importante una cosa que está equivocada. hablarle Es falso lo que dice, ¿no? ¿Por qué? Porque en Uruguay hay tenencia compartida. No, señor, nosotros- y le voy a explicar por qué. Bueno, ¿Me permite? No hay tenencia compartida. No. Bien. Le voy a explicar por qué. Hay tenencia compartida cuando hay acuerdo de parte, como dijo Laura Raffo. Porque hay un artículo que dice muy clarito que el niño pasa de nuestro CNA, que es anticonstitucional, que dice que el niño pasará los Y que dos votaron primeros todos años. los partidos, ¿no? Sí, señor. Como votaron la ley de género, como votaron muchas cosas. Como se votaron leyes para minorías. No, porque usted va a atribuir al Frente Amplio no conocer la realidad. No, Se yo ve lo que digo es que nadie la conoce. los mismos que nos encajonaron el proyecto nos vienen a decir que nos sirve cuando nunca nos dieron una solución. A miles no de está familias ahí que están la pasando la solución. problemática. Y es un debe. Y parte de los votos que perdieron, le puedo asegurar que es por eso. Y no quiero politizar el tema, porque No, nosotros está somos politizando apolíticos. totalmente. Sí, sí, pero es bueno que el sistema político sepa que acá hay mucha gente atrás. Sí, y hay que sí, escucharla. Y hay muchos niños atrás. Hay muchos niños, justamente, que son los que están sufriendo y les tenemos que buscar una solución. Entonces ese artículo dice que los 2 primeros años el niño pasará con la mamá y ante disputa el juez optará por el progenitor con el cual ha tenido más tiempo ese niño. ¿Qué padre puede pedir una tenencia compartida con eso? Ninguno. Entonces eso tenemos que solucionarlo. Es uno de los artículos que se va a modificar. Pero el proyecto es más amplio. Habla de visitas, habla de mediación familiar, habla, como dijo muy bien el señor, perdón que no sé los nombres, Fernando, de mejorar los plazos y de dar reglas claras para que los jueces... Mejorar los plazos... Acortar los plazos en visitas, por ejemplo, en tenencia, que son 120 días, que puede tener 30 días Claro, más. pero en el meollo del asunto, que es este que planteábamos del artículo 4, ahí no plantea nada con respecto a los Bueno, plazos. pero plantea... Vini, yo creo que precisamente al nosotros plantearnos como meollo el artículo 4, estamos olvidando mirar el resto de la ley, que es lo que Claro. decíamos al principio, que es No, la está ley bien, de, pero es bueno, lo que que fomenta genera- la cocrianza y bueno, pero Está hay que bien. mirar todo. Pero quisiera No mirar- vamos a enfocar Porque hay un solamente- artículo que puede ser polémica. modificado, Es el pero no quiere decir que el resto de la ley Anterior, no sea válida. Obviamente, Hubo lo que otros. le planteo es, porque a ver, este es el punto que genera No, más es- polémica Sí, y es claro. el punto donde los plazos se extienden más, ¿no? Justamente cuando hay medidas cautelares. Sí, las medidas cautelares se toman en un juzgado especializado, esto es para un juzgado de familia. Está bien, el pero- juez lo único que podrá es, bajo su más estricta responsabilidad y escuchando al niño con un defensor que rota, ¿Sí? que escucha a los dos progenitores, que escucha al niño y se entrevista con el niño, verá si el niño puede tener visitas vigiladas o no, de acuerdo a la situación. La pregunta que yo le No hacía para es, todos los usted hoy casos. al principio decía, hay casos que se lleva un tiempo de varios meses. Habló incluso hasta Años. de 6 o 8 años. Sí. En ese sentido, ¿se puede acortar esos plazos con este proyecto? Y de repente puede haber visitas vigiladas. Perdón, Y no se rompe el vínculo con el resto de la familia, porque acá hay que pensar en el resto de la familia, hay que pensar en abuelas que se mueren sin ver a sus nietos. No le vamos a buscar una solución, vamos a contar si son 2, 3, 4, 10 o 100 para legislar. No, tenemos que legislar. Bien. yo aprecio ese direccionamiento a lo emocional que creo que sí que cuenta, pero como lo que nos interesa como organizaciones, no somos colectivos que se formaron para este proyecto. Por ejemplo, CLADEM Uruguay, somos una red internacional, estamos en 15 países de la región y CLADEM Uruguay hace más de 20 años que trabajamos en estos temas. Tenemos una investigación que los invito a conocer en la página de CLADEM sobre vínculo entre violencia sexual en niños y resultado muerte por suicidio o por femicidio. O sea, es una investigación
muy importante, hecha en el marco con el apoyo del Fondo de Población. Pero quería darle la tranquilidad a Laura de que en los juzgados de familia se debate justamente tenencia, visitas, pensiones. Los especializados atienden las situaciones de urgencia y está escrito en nuestro código vigente que se toman las medidas, pero después se controlan y hay un control y un seguimiento. Pasa al juzgado de familia y queda, son los mamá y papá que van y piden las visitas, piden la tenencia. Y hay una instancia en todos los juicios de visitas, tenencia, que es lo que estamos hablando, pero sobre todo tenencia, en cual el juez, la jueza, intenta un acercamiento, los puntos en común, un acercamiento entre las partes para proteger a los niños, niñas, ¿sí? Sin desprotegerlos, que compartan tiempo con uno o compartan con otro, las visitas nunca se suspenden. Yo acá, sí, existen las visitas vigiladas. Claro, pero el tema de las visitas vigiladas se hizo mucho tiempo, por ejemplo, en el Departamento de Asistencia Social del Poder Judicial. Y eso trajo consecuencias realmente nefastas. Lo recordaba el otro día la coordinadora del CIPIAF, donde hubo abusos en el propio lugar, es decir, en presencia de todos los funcionarios. Y le quería, decía Fernando, que la mediación y la conciliación en casos de violencia está prohibida. ¿Por qué? Porque no hay forma de mediar y conciliar en caso de violencia. No creo que el proyecto se refiera a esos casos. Vamos a hablar todo el día de violencia. Pero si está prohibido, evidentemente el proyecto no se va a referir a esos casos. Y quiero dejarlo aclarado, no soy fanático de este proyecto de ley. Es más, no creo que la situación amerite, y siento ganarme los odios acá de Marcel, sos, perdón. Sí, Marcel. Marcel, para nada. Pero lo que sí creo es que mi opinión es que seguramente haya que ir por el lado que planteaba Eduardo. O sea, tenés que mejorar notoriamente y notablemente la eficiencia en determinadas zonas de proceso. Dicho lo cual, me parece que si hay algo que está, si la mediación y la conciliación están prohibidas, evidentemente el proyecto no se refiere a esos casos. Se refiere a los casos en los que la mediación puede ocurrir. Claro. Bueno, el proyecto habla de mediación y para nosotros es muy importante la mediación antes de pisar un juzgado, ¿no? Bien, tenemos que ver un nuevo auspicio y seguimos con el video. Cuando ese difícil momento llega, la seriedad y responsabilidad son fundamentales. Roa de Hermanos. Informes 2708-4084. Vamos con Ana, que quedó ahí el comentario sin terminar. Redondeame la idea. No hay problema. Lo que quería darle a Fernando es la tranquilidad de que, y también traer la realidad de los juicios, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? En los juicios de visitas o de tenencia, en realidad son juicios de estructura rápida. Se dilatan, es verdad, pero ¿cómo lo resolvemos? Pues fortaleciendo la Defensoría Pública, por ejemplo, fortaleciendo el Instituto Técnico Forense, como decía Eduardo, porque créanme que cuando un niño o una niña dice no hay violencia, no hay nada, pero dice, no, yo no quiero ver a mamá, yo no quiero ver a papá, inmediatamente los jueces ordenan pericias, y eso es una cuestión que también hay que mirar con cuidado, porque no se puede revictimizar. Ahora, hay esa instancia que tratan de acercarlo, por eso a veces demoran, porque hay acercamientos o porque no los hay, porque se intenta. Ahora, poner plazos, eso lo hemos comprobado una y mil veces, y más en un asunto tan delicado, no van a salir bien las cosas, por más que acortemos, porque ya tenemos, esto es un juicio extraordinario, ¿no? Es muy leve, lo que yo decía, la insoportable lentitud de los juicios extraordinarios. Es verdad, porque debería hacerse rápidamente. No se hace, pero ¿cómo lo hacemos? Ponemos una ley y decimos tiene 120 días. Bueno, en realidad... También es cierto que son procesos largos y que para todos son dolorosos, ¿no? Pero, entonces, cuanto más corto sea, para todos los involucrados es mucho mejor. Hay una cosa que es más grave y es que a ese niño o niña, si hay ese forzamiento de tenencias o de visitas, no se puede hacer el proceso de reparación de daño, porque definitivamente no se puede hacer. Entonces, yo insisto con esto porque yo sé que está mucho en el imaginario de las personas, está en todos nosotros,
que se prefiere a la madre. Y aquí quiero decir lo siguiente. El tema es que esto tal vez no se resuelve tal vez y sin tal vez, no se resuelve con una ley. El problema es que tenemos pautas culturales y los jueces y las juezas no son extraterrestres, me consta. Entonces, donde el lugar de cuidado históricamente ha ido a dar a las mujeres. Entonces, eso es una cosa que tenemos que fortalecer y trabajar, los cuidados, pero no desde la ley. Porque como bien dice UNICEF, corresponsabilidad no es lo mismo que tiempos y no es lo mismo que tenencia compartida. Bien. Tenemos la música, tenemos que ir al corte, volvemos con el debate. Pancho estaba moviendo las manos, Matero también quiere hablar, así que sigue el debate después de esta breve tanda. Seguimos en todas las voces, el gremio de los panelistas ha definido que tiene la palabra Pancho Fay, así que le vamos a dar la palabra a Pancho Fay para que arranque él. Con temas que se quejaron acá que no pusimos sobre la mesa todavía. Claro. Sí, se decía que la ley es más amplia que este artículo, efectivamente. Y yo quiero destacar que de lo que se esté planteando, en definitiva, es que se privilegie la cocrianza o la corresponsabilidad. Es algo que es un cambio de época muy importante y es algo que me llama poderosamente la atención que no se le dé la importancia que tiene. Es decir, normalmente, históricamente, los roles clásicos de división familiar era el tipo proveía, el hombre proveía los bienes, la mujer se ocupaba de los hijos y chao. Ahora hay un montón de padres que dicen, no, nosotros queremos ocuparnos a mitad de tiempo, 50-50, mitad y mitad de la crianza de nuestros hijos. No me parece mal que eso, primero me parece muy interesante que exista socialmente y que eso se vuelque en una ley me parece una muy buena cosa también. Que eso es algo que los grupos feministas increíblemente no lo señalan, no creen que no tienen que poner una ley, cuando en realidad es algo interesantísimo como evolución hacia lo que es la igualdad de tareas, que es lo que le permite a la mujer, además, tener más tiempo libre para otras tareas. Es decir, que no sea solamente centrado en el hogar, sino que pueda hacer trabajo o lo que fuere. Eso creo que es un dato destacable de este proyecto y que por eso también, en ese sentido, lo veo muy positivo. ¿Eduardo? No, yo creo que hay un paquete de cosas en las cuales se han avanzado en estos años mucho en lo que tiene que ver con este cambio de roles que la sociedad está teniendo, donde los hombres reclaman también, ¿no? Como hay una gran mayoría que huye de su responsabilidad de padre, otros asumen su responsabilidad como tal, ¿no? Yo recuerdo la experiencia de la extensión de la licencia maternal, por ejemplo, y el gran debate era que los empresarios nos decían, lo que va a terminar esto es que no vamos a tomar más mujeres, porque en realidad van a tener mucha licencia maternal, por tanto, vamos a tomar hombres. ¿Cómo se resolvió eso? Con las licencias parentales, que fue un avance sustantivo y que en realidad el empresario no sabe quién va a tomarse la licencia, llegado el caso. Igual esas cifras daban a entender que falta todavía, ¿no? Falta mucho. Perdón, porque la diferencia pero es la señal para ese lado es una señal de preocupación respecto a los padres que quieren jugar ese rol en una sociedad que por suerte está cambiando en ese sentido, ¿no? ¿Fernando? No, justo sobre eso. La solución sueca, más estatista, fue decir, la licencia maternal o paternal, o como se le quiera llamar, la toma mitad y mitad, obligatoriamente por ley, los dos, y se acabó. Es decir, ahí no hay chicanas que se puedan hacer. Eso respecto al caso ese. Otra cosa que me queda, que recojo del debate o de la charla de hoy, es que hablamos un montón aparecieron un montón de expresiones como yo te garantizo que tengo la impresión de que son muchos, yo te garantizo que son pocos. La sensación que tengo de que, algo que dije antes, falta evidencia para poder tomar buenas decisiones. Las políticas públicas hay que basarlas en evidencia, no en intuiciones o en sensaciones. Totalmente. Y mucho menos, y yo sé que esto es embromado decir para la gente que está en una situación, la situación personal de uno es valiosísima y le da a uno una implicación en la situación, pero en términos estadísticos vale uno. Entonces, me parece que hace falta justamente conseguir mejor y más evidencia para tomar mejores decisiones en leyes que después van a ser políticas públicas. Pero ahora pareceríamos estar bastante de acuerdo todos que el espíritu de esta ley es un espíritu de avanzar hacia una corresponsabilidad de los padres en la crianza de los hijos. A mí eso me parece que es
algo que nos pone como en un escalón de desarrollo diferente. Es algo que hemos reclamado incluso las mujeres, ¿no? Che, que los padres también se hagan cargo. Entonces, ese espíritu de la ley yo lo rescato, el de la cocrianza, la corresponsabilidad, la tarea compartida y por lo tanto la tenencia alternada que se propone. O sea que creo que eso hay que rescatarlo mucho y luego sí, en los casos específicos que mencionamos antes, de violencia, que son, por suerte, afortunadamente, los menos, de los padres que se separan, ahí poner particular lupa y tener los cuidados del caso. Pero en la cocrianza y la corresponsabilidad creo que es claro que todos estamos de acuerdo en que es algo en lo que hay que avanzar. Ana. Yo coincido con Laura, lo que pasa es que ahí, sin duda, que tenemos que avanzar en ese sentido, pero creo que ahí hay una confusión entre corresponsabilidad con cómo se resuelve esto, si con tenencia compartida alternada, porque acá vuelvo a preguntar qué quieren hacer los niños, niñas y adolescentes, porque tenemos que preguntarles, porque generalmente en casos incluso donde hay situaciones de un muy mal vínculo con el progenitor, porque es violento, los gurises dicen, no, pero yo me tengo que aprender a manejar y quiero verlo. Perfecto. Nadie va a decir que no, sobre todo los jueces. El tema es que al confundir corresponsabilidad con cuánto tiempo está con uno y con otro, ahí es el problema, porque hoy día, y lo hemos visto, en casos de separaciones, los padres y las madres mantienen todo el derecho a ir a la escuela, preguntar cómo están yendo. Si llaman a un médico, una médica que está atendiendo, y dicen, no quiero que lo atienda más, el médico para. Permitime hacerte, yo creo, si un niño pasa la mitad del tiempo con la mamá y la mitad del tiempo con el papá, es mucho más probable que al papá justo le toque el día de llevarlo al pediatra o de llevarlo al dentista o de ocuparse de algo de la escuela. Es decir, me parece que sí hay una relación. Porque si los martes el chico va al psicólogo y en los martes se quedan el papá, y bueno, se va a tener que ocupar el papá de llevarlo, de irlo a buscar o de traerlo. Y así sucesivamente con las tareas cotidianas que muchas veces son inherentes al día de la semana con que están contigo. Lo digo como madre divorciada. Dependiendo del día de la semana que los niños están contigo, hay un montón de cosas que suceden ese día. Ese día el niño tiene su escuela, tiene su deporte, tiene su médico, tiene una actividad especial. Entonces, cuando están con el otro padre, bueno, si están más días con otro padre, ese otro padre también se involucra y tiene que llevarlo. Entonces, no me parece que esté tan disociada la cocrianza con la tenencia. No me parece que esté tan disociada. Lo que me preocupa ahí es si efectivamente, llegado ese momento, van a ir, porque hay que respetar los tiempos de los chiquilines, no es lo mismo uno de 3, de 4, o un adolescente que quiere salir, etcétera. Como todo, entonces, sí, claro, de llevarlo, de traerlo o pagar la camioneta o no sé, en los 1000 ejemplos. Pero es una cuestión cultural, y me permito insistir en esto porque por más que aquí se diga, porque lo hemos visto, es muy interesante ver, por ejemplo, lo digo de las épocas en que estaba en audiencia, cuando dicen las madres, o no hay ningún problema, tenencia compartida. Automáticamente lo que hemos visto es como un apartamiento en las tareas de parte fundamentalmente de los varones. Bien. ¿No? Ese es el problema. Bien. Comentario final, una frase. Bueno, creo que es un proyecto justo, necesario, que lleva muchísimos años postergado, que acompasa al Uruguay en las legislaciones más avanzadas a nivel de derechos de los niños, que se acompasa con la Convención de Derechos de la Mujer, que pide equiparar los roles, que se acompasa con la Convención de Derechos del Niño, que habla de escuchar al niño y no romper el vínculo familiar y la relación que tenía el niño, hacerla la más parecida a la que tenía antes de la separación. Bien. Entonces creemos que es un proyecto que no va a solucionar la totalidad de los casos, pero va a ser un avance en derechos de niños hijos de padres separados. Cuando hablo de padres, hablo de los dos roles, ¿verdad? Bien, Marcel Mantero, Ana Lima, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias. Gran debate que sin duda va a seguir a nivel parlamentario, porque como decíamos, mañana está previsto que se vote en comisión del Senado, después tendrá que ir a diputados, queda un largo proceso todavía. Será hasta el próximo lunes, que pasen muy bien. Buenas noches. Buenas noches.